Bienvenidos, vamos a comenzar con el seminario número 5. Está dirigido al desarrollo del tema de las infecciones por virus respiratorios y en esta primera parte vamos a desarrollar aquellas infecciones localizadas que afectan el tracto respiratorio. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos en este encuentro? Centralmente, la idea es que podamos conocer los principales virus que afectan el tracto respiratorio y podamos entender y aprender cuáles son sus mecanismos de daño. Es claro y pertinente aclarar en este punto que la complejidad y la extensión de este tema necesitan imperiosamente que ustedes suplementen los conocimientos que vamos a compartir en este seminario con la lectura de los capítulos correspondientes al tema que pueden encontrar en la bibliografía recomendada, la cual está citada hacia el final de este seminario. Respecto de cuáles son los objetivos particulares que vamos a ir abordando a lo largo del seminario, será naturalmente el conocer la estructura y cómo se replica cada uno de los virus respiratorios, y también, desde allí, conocer cuáles son las bases mediante las cuales son capaces de producir daño, tanto esto a nivel celular como a nivel del organismo. Ustedes ya han aprendido previamente, tanto en inmunología como en el seminario correspondiente de inmunidad antiviral, las bases de lo que es la respuesta inmunológica frente a las infecciones. En este caso, en particular, vamos a aplicar esos conocimientos dirigidos sobre todo o focalizados a lo que ocurre en la mucosa respiratoria. En íntima vinculación con ello, vamos a poder definir entonces los mecanismos de daño mediados directamente por el virus, como así también aquellos que involucran la participación de la respuesta inmune y desde ya todas aquellas estrategias que los virus respiratorios le esgrimen a la respuesta inmune para poder subvertirla o evadirla. ¿Es relevante el tema en medicina? Sin dudas que sí, definitivamente lo es, y en términos generales algunas de las cifras que conocemos son por demás elocuentes. Las infecciones, sin duda, que son temporalmente agudas de las vías respiratorias y fundamentalmente aquellas que son de tipo localizado, son un problema en la salud pública de los más importantes, pues son una causa de enfermedad y eventualmente cuando ésta pudiera evolucionar a cuadros graves de mortalidad a nivel mundial, que impacta fundamentalmente en los niños, en las personas adultas mayores y en el grupo de personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso. Algunas de las cifras, vean ustedes, aportadas desde la Organización Mundial de la Salud en el año 2017, habla de 4 millones de decesos por año a cuenta de las infecciones del tracto respiratorio inferior con etiología viral. ¿Qué virus son los que están involucrados en estas infecciones? Ustedes pueden advertir claramente que la lista es extensa y a su vez incompleta. Podrán advertir esto cuando aborden la temática desde la bibliografía, que aún, a pesar de lo largo de la lista, faltan algunos agentes mencionarse, pero que ciertamente, y en forma sintética, podemos advertir que están involucrados tanto virus ARN como virus ADN en ellas. Veamos algunos aspectos elementales de lo que hace a la estructura viral y a su replicación con algunos modelos para poder abordarlo. En esta imagen ustedes pueden ver la presencia en el panel superior de 2 ejemplos de virus desnudos, en tanto que en el panel inferior pueden ver a 2 virus envueltos. Veamos entonces en el panel superior izquierdo a los rinovirus, con esta cápside claramente de estructura y simetría icosaédrica. Es un virus desnudo. Cada una de las unidades que lo constituyen a esa cápside está a su vez integrada por subunidades de proteínas virales, VP, 1 a 3, distinguidas con los distintos colores tal como lo muestra el esquema. El genoma de los rinovirus es de tipo ARN lineal, simple cadena con polaridad positiva. A su derecha, los adenovirus, advertimos que también son virus desnudos,
pero, a diferencia de los anteriores, tienen genoma de tipo ADN, que es bicatenario y lineal, y se encuentra rodeado por esta cápside de tipo icosaédrica en la que se puede advertir cómo protruyen unas fibras que tendrán, tal como lo veremos posteriormente, un rol central en la replicación para la primera de las etapas, la de la adsorción, el contacto con los receptores celulares. Panel inferior, vemos a la izquierda el ejemplo de los virus influenza, virus envueltos, la envoltura en color amarillo, y están involucrados dentro de los virus influenza, familia Orthomyxoviridae, 4 géneros o tipos distinguidos, que son influenza tipo A, B, C y D, con infección en los humanos y transmisión directamente entre ellos de particular relevancia, influenza de tipo A, y en segunda instancia, influenza de tipo B. La transmisión zoonótica, dado que afectan fundamentalmente a los animales del tipo C y del tipo D, es aún ciertamente cuestionada y no hay conclusiones definitivas de la transmisión al hombre. En esa envoltura que hacíamos mención anteriormente, de color amarillo claro, se encuentran enclavadas glicoproteínas que aquí están mostradas con distintos colores. Por un lado, la hemaglutinina, color verde, y por otro lado, la neuraminidasa. Asociadas y cercanamente vinculadas con ellas se encuentran las proteínas de matriz, M2, aquí expresadas o mostradas en color celeste, que son importantes pues constituyen un canal iónico que va a permitir la acidificación de estas partículas, permitiendo que el ciclo de replicación continúe. Por debajo de la envoltura y en íntima asociación con ella se encuentra una segunda proteína de matriz, que aquí la ven representada con estas proteínas circulares de color o esféricas de color azul. Por debajo ya en la parte interna, digamos, de esa partícula viral aparece el componente central de la infectividad de los virus, que es el genoma. Y vean ustedes que en el caso de los virus influenza, el genoma tiene una característica que le es muy particular y paradigmática en el contexto de la virología, que es el de ser un genoma ARN simple cadena negativo. Hasta allí vamos a encontrar otros ejemplos, pero particularmente lo hace muy especial la presencia de ese genoma en forma segmentada. Aquí vemos los 8 segmentos con una simetría claramente helicoidal, gracias a la asociación que tiene con proteínas conformando lo que conocemos como nucleocápside. Importante en el caso del virus influenza del tipo A es la enorme diversidad que presenta a nivel de la hemaglutinina y de la neuraminidasa. Tal es así que esa diversidad puede vislumbrarse en términos antigénicos con la distinción de diferentes tipos de hemaglutininas, tal que conocemos a la fecha 18 subtipos distintos en influenza de tipo A de la hemaglutinina y 11 subtipos distintos de neuraminidasa. ¿Por qué hacemos mención a ello? Porque en realidad veremos que en la nomenclatura del virus influenza tipo A advertiremos que esto estará seguido de una simplificación o abreviatura en la que se hace mención a la letra H de la hemaglutinina y N de la neuraminidasa, en cada caso seguida de un número arábigo que representa el subtipo de virus influenza involucrado en la infección. Es así que podemos mencionar influenza H1N1, H2N2, H3N1, H5N1 y, por supuesto, múltiples ejemplos más. A la derecha, ya para finalizar en la parte inferior de esta imagen, vemos el esquema de los coronavirus, donde también vemos que es un virus envuelto en el que están enclavadas abundantes glicoproteínas de espícula o S, aquí representadas en color amarillo. Menos abundante, pero también presentes, enclavadas en esa envoltura, aparece la proteína E de envoltura en color rojo. El genoma de los coronavirus, que tiene ciertas particularidades gracias a una extensión que le es única en el caso de los ARN virus, es un ARN simple cadena con polaridad positiva que forma un complejo, y aquí se puede advertir claramente su simetría helicoidal, con proteínas de la nucleocápside. Sin entrar en los detalles que ustedes van a encontrar en la bibliografía, vemos algunos modelos de replicación que sirven como paradigmas de estos eventos.
En este caso vemos el del virus influenza mediante la interacción de la partícula viral que va a permitir su ingreso al interior celular. En ese proceso ocurre en una primera instancia la absorción de la partícula viral a la superficie de la célula hospedadora gracias a la interacción de la hemaglutinina como ligando viral con receptores de ácido siálico presentes en la superficie de la célula. Esa interacción es lo que catapulta el evento inmediato siguiente, que es el de la endocitosis, mediada por los receptores con formación de estas vesículas, que son posteriormente acidificadas, gracias a la participación de esa proteína de matriz que antes mencionábamos, M1, y esa acidificación promueve cambios conformacionales que facilitan el desnudamiento de la partícula viral con la consiguiente liberación de las nucleocápsidas. En este punto me detengo solo un segundo para que se pueda advertir claramente que estamos frente a una excepción a la regla que nosotros habíamos aprendido en los seminarios precedentes, donde nos decía que la gran mayoría de los virus RNA se replican en el citoplasma. Sin embargo, acá vemos una de las excepciones, no es la única, pero es una de las excepciones claramente, donde se ve que ese complejo de segmentos de la nucleocápside se dirige al interior del núcleo, donde va a ocurrir en segunda instancia uno de los pasos cruciales, que es la génesis de los RNA mensajeros a partir de cada uno de los segmentos genómicos. Entonces, generados esos ARN mensajeros, deberá ocurrir a nivel citoplasmático, usufructuando la maquinaria celular allí presente, la neosíntesis de proteínas virales. Entre esas proteínas, por supuesto, habrá algunas que tienen efecto citopático directo sobre organelas, por ejemplo, a nivel mitocondrial, promoviendo eventos de muerte, como así también actividades reguladoras que las redirigirán al interior nuclear para participar en la replicación del material genómico, donde, por ejemplo, vemos que allí aparecen las distintas polimerasas virales. Otras proteínas de síntesis un poquito demorada en el tiempo no van a reingresar al núcleo, en tanto serán partícipes necesarias para el ensamblaje con los genomas neosintetizados en el ámbito nuclear que salen al citoplasma, y en ese ensamblaje entre genomas nuevos y proteínas neosintetizadas tendremos la progenie viral que emerge por brotación, evento este que requiere de la crucial participación de la otra glicoproteína que estará expresada en la superficie celular, que es la neuraminidasa. En este caso vemos la replicación del virus respiratorio sincicial, partícipe o integrante de la familia Pneumoviridae, pero cuyo ciclo de multiplicación es ciertamente bastante semejante y compatible con varios integrantes de la familia Paramyxoviridae. ¿Qué vemos en este caso? Muchos eventos que están directamente relacionados con lo dicho anteriormente, para el caso del virus influenza, pero donde aquí estamos advirtiendo que el evento de la entrada puede darse no solo por endocitosis, sino también por fusión entre la partícula viral y la envoltura de la partícula viral y la membrana citoplasmática de la célula. Por supuesto que también pueden darse en estos ejemplos mecanismos mediados por endocitosis. Lo interesante es que la decapsidación nos conlleva entonces a la liberación del material genómico, a partir del cual se sucederán los mismos eventos anteriormente mencionados, con la salvedad que en este caso no está involucrada ninguna etapa de participación intranuclear. La neosíntesis de material genómico, la expresión de proteínas virales para su posterior ensamblaje y liberación, insisto, no involucra ninguna etapa nuclear. Hay un punto que aquí está mencionado, y es la participación, por supuesto, del complejo de Golgi y todo el aparato excretor que la célula dispone, que participa desde ella en la glicosilación de proteínas que posteriormente constituirán glicoproteínas de la envoltura. Pero en particular, merece mencionarse, en el caso del virus respiratorio sincicial, la posibilidad que tiene este virus, desde la célula infectada, de liberar glicoproteínas de la envoltura en forma soluble al medio extracelular. Este evento tiene, como veremos hacia el final, algunas connotaciones importantes en lo que hace a la evasión a la respuesta inmune. Los adenovirus son un ejemplo de virus desnudo con genoma ADN, tal como lo mencionábamos anteriormente.
El evento inicial, por supuesto, que tiene que ver con la replicación, es la interacción entre el ligando viral presente en la fibra, que protruye de la cápside icosaédrica, con los receptores, y lo digo en plural, presentes en la superficie celular. Me permito solamente una aclaración en tal sentido, porque los adenovirus, si bien infectan, por supuesto, el tracto respiratorio, también pueden hacerlo a nivel del tracto entérico, a nivel urinario y a nivel conjuntival. De modo tal entonces que no tendremos un único receptor para los adenovirus, sino habrá distintos receptores celulares que definirán el tropismo de los mismos. La endocitosis mediada por receptores, la acidificación de la vesícula endocítica que facilita el cambio conformacional para que haya decapsidación o alteración de esa cápside, de modo tal de permitir, entonces, bajo esta forma alterada, la interacción de la cápside viral con proteínas del esqueleto celular que facilitan la llegada de esta cápside hasta el poro del núcleo celular. Allí será liberado el material genómico y se sucederán eventos de transcripción en la que hay diferenciación temporal para la expresión. Estamos diciendo entonces que ese ADN genómico de los adenovirus dará origen a la génesis de distintos ARN mensajeros generados en el ámbito intranuclear temporalmente distinguibles. Así hay algunos que son tempranos y otros que son tardíos. Aquellos que son tempranos van a dar origen a la síntesis de proteínas a nivel citoplasmático que van a participar en la replicación del material genómico, reingresando al núcleo para llevarlo adelante. Posteriormente a ello, habrá transcripción de genes tardíos que, expresados a nivel citoplasmático, darán origen a proteínas estructurales, sintetizadas, neosintetizadas más tardíamente. Estas proteínas estructurales reingresan al núcleo para promover el ensamblaje con los genomas hijos neosintetizados nuevos para dar origen a nuevas partículas virales que desde el núcleo emergerán y serán liberadas por lisis celular. Gran ejemplo paradigmático de lisis celular son los adenovirus, en la que están involucrados distintos procesos autofágicos y de lisis involucrando diferentes caspasas. Vamos a abordar entonces aspectos relacionados con la patogénesis de estos agentes. En principio, como ya habíamos mencionado en nuestros objetivos, lo abordamos desde el punto de vista organismo, y lo que estamos viendo en forma bien macro es por dónde ingresan y por dónde salen la mayoría, aclaramos que no son todos, los virus respiratorios. Fundamentalmente es, y valga la redundancia, por esta vía, por la vía respiratoria, lo cual los define como tales, ¿sí? Porque ingresan por esa vía. En el caso de conducir esas infecciones a enfermedades, sabemos que estas pueden afectar tanto el tracto respiratorio superior, produciendo cuadros como podría ser una rinitis, o faringitis, o una laringotraqueobronquitis, o CRUP, ¿sí? Involucrando en todos esos casos el tracto respiratorio superior. Sin embargo, bajo determinadas circunstancias y con componentes que son aportados tanto por el virus como por el hospedador, puede haber progresión desde esa infección en el tracto respiratorio superior al tracto respiratorio inferior. Naturalmente que esto involucra un compromiso diferente en términos de salud. ¿Qué puede facilitar, por ejemplo, que la infección desde el tracto respiratorio superior llegue al inferior? La virulencia intrínseca de la gente, ¿sí? Por ejemplo, por mencionarles uno de ellos, hace un ratito mencioné el virus influenza A H5N1. Esa hemaglutinina 5, ¿sí? Que tiene un origen claramente aviar, tiene una particular predilección, afinidad por un isotipo de ácido siálico que está muy expresado en el tracto respiratorio inferior. Consecuencia, las infecciones por esa cepa de influenza tipo A, H5N1, tienen una virulencia intrínseca que los conduce con mayor facilidad al tracto respiratorio inferior. Por supuesto que habrá factores inherentes al hospedador, como puede ser su edad,
las comorbilidades y desde ya la competencia inmunológica, como así también la posibilidad de que coexistan otras infecciones que de alguna manera estén facilitando la posibilidad del acceso al tracto respiratorio inferior. La llegada al árbol inferior produciendo bronquiolitis, bronquitis o neumonía puede darse por distintas vías. La infección directa de las células pulmonares podría ser el primero de los mecanismos, y un ejemplo claro es el que mencioné anteriormente del virus influenza. También se puede dar la diseminación por contigüidad entre célula y célula desde el tracto alto. Esto, un ejemplo claro, lo constituyen los coronavirus. Y por último, se puede dar la diseminación a través del torrente circulatorio, y esto es lo que puede ocurrir por el citomegalovirus. El hablar en plural me conducía esencialmente a hacer una aclaración que creo pertinente hacer en este punto, a propósito de haber mencionado al citomegalovirus. Y es que ninguno de los integrantes de la familia Herpes viridae tiene a los pulmones como blanco primario. Una aclaración importante a tener en consideración. Sin embargo, varios de ellos pueden producir neumonías intersticiales, neumonía o un síndrome de dificultad respiratorio agudo, pero bajo determinadas circunstancias particulares. Particularmente los virus varicela zoster, citomegalovirus, Epstein-Barr o herpes simplex están asociados con infecciones primarias en el ámbito intrahospitalario o eventualmente reactivaciones en personas que se encuentran en unidades de cuidado intensivos y en terapia intensiva. En este sentido, solo algunas aclaraciones nada más para que tengamos en consideración y lo pongamos en contexto, porque los mencionaremos en lo sucesivo a los herpesvirus humanos. El citomegalovirus se encuentra entre las causas de infecciones o patógenos oportunistas más frecuentes que causan neumonía en pacientes trasplantados, particularmente en aquellos que han sido o han tenido un trasplante de células hematopoyéticas, personas que tienen infección por HIV, y también en recién nacidos. Este grupo, el de los recién nacidos, también se puede afectar por infecciones, por ejemplo, lo van a ver oportunamente, por el virus herpes simplex, que puede caracterizarse cuando hay transmisión perinatal, ¿sí? Traspasar a través del canal del parto, puede producir una diseminación sistémica que pueden tener un curso de mucha gravedad asociado con neumonía en el recién nacido. En términos generales, la participación de las infecciones pulmonares con el caso de los herpes virus es de frecuencia muy variable, una consecuencia muy variable, pero que en términos generales la diseminación sistémica está asociada con deficiencias inmunológicas que particularmente involucran a la respuesta T. Dicho esto, hago solo una salvedad, solamente una salvedad, que es la excepción que constituye el virus varicela zoster, que puede producir una neumonía en la comunidad, una neumonía de la comunidad, que es una complicación que puede ocurrir, es una complicación realmente grave, que puede ocurrir cuando la infección primaria por virus varicela zoster ocurre en la edad adulta, aún en personas inmunocompetentes. Esto es una salvedad importante para que lo tengan en cuenta en el caso de las consideraciones que hacíamos referidas a los herpes virus. Veamos entonces, también a este nivel, algunos de los eventos de la cinética o dinámica de eventos que se van sucediendo. En términos generales, los virus respiratorios sabemos que son transmitidos entre los humanos en forma directa, a través, por ejemplo, de microgotas, o en forma indirecta, cuando están involucrados fomites, ¿sí? Que están contaminados con secreciones respiratorias, que provienen de gotas de distinto tamaño o eventualmente de aerosoles. Esta es una distinción que ustedes ya han visto anteriormente, y los alcances que esto tiene, no solo por su permanencia en el medio ambiente, sino por la factibilidad de poder alcanzar vías respiratorias bajas, conforme a ese pequeño tamaño, ¿no?
¿Puede ocurrir otras vías? Sí, por supuesto, y es la transmisión zoonótica, que bajo determinadas circunstancias será oportunamente discutida. Es decir, la transmisión desde los animales directamente al hombre para producir infecciones por virus respiratorios. Un ejemplo paradigmático sería la transmisión de virus aviares o la transmisión de algunos coronavirus que podrían estar directamente vinculados con el consumo de determinados alimentos que involucran mala cocción o no cocción directamente de los mismos. Esta consideración de por qué y cómo se transmiten tienen que ver con la necesidad de poder comprender por qué se toman determinadas medidas para el control de estas infecciones respiratorias, que pueden tener que ver naturalmente con la correcta higiene, ¿sí? O como se veía en la imagen superior, en lo que tiene que ver con estornudar en el pliegue del codo, evitar el hacinamiento, que contribuyen ciertamente a la justificación de por qué algunas de estas infecciones en términos epidemiológicos se dan con estacionalidad, tal como puede ocurrir con el virus influenza. Distinto es lo que puede ocurrir con otros cuyas infecciones, como puede ser los rinovirus, ocurre a lo largo de todo el año. Es claro que tras hacer su ingreso, y lo vemos ciertamente que pueden hacerlo a través de los ojos, de la nariz o de la mucosa oral, los virus respiratorios van a replicar en las células epiteliales a nivel nasofaríngeo o también, por supuesto, en el epitelio respiratorio inferior, tal como lo mencionábamos anteriormente, ¿no? En los casos de mayor gravedad, la diseminación sistémica también puede ocurrir. Y esto es importante de tener en cuenta porque ustedes en el seminario siguiente van a ver la diseminación que puede ocurrir tras la replicación primaria a nivel respiratorio. La inhalación de los aerosoles, como por ejemplo del virus influenza, puede conducir directamente, ya lo dijimos con el caso H5N1, en el tracto respiratorio inferior, en tanto que, por supuesto, las infecciones, cuando las gotas transmitidas son de mayor tamaño, se circunscriben al árbol respiratorio superior. Entre los virus respiratorios, la forma en la cual se producen las infecciones no es uniforme en todos los casos, tal que, por ejemplo, la infección a nivel epitelial por los rinovirus suele darse en forma de parches, ¿sí? Se distribuyen en grupos celulares y no abarcan a gran parte de la mucosa, en contraste con lo que ocurre con otras infecciones virales, como tal es el caso del virus influenza, paramyxovirus o los adenovirus, que tienen o involucran fuerte componente inflamatorio y se diseminan localmente a lo largo de una vasta extensión del epitelio de esa mucosa. Es claro, naturalmente, que ustedes ya saben que una vez que hacen su ingreso, sobreviene la participación de la respuesta inmune innata, donde distintos receptores de reconocimiento de patrones van a contribuir a la detección de estructuras virales dentro de las células infectadas, por ejemplo, los receptores TOL, ¿sí? Que son los que desde allí desinhibirán la producción de interferones de tipo 1. Con lo cual ya se plantea a este nivel claramente la presencia de un impedimento que la respuesta inmune le está planteando a la infección viral para que no progrese. Consecuencia, esto ya en sí mismo, más allá de las barreras naturales, está constituyendo un escollo que el virus tendría que poder superar. Para eso, ya por ejemplo, pueden empezar a aparecer estrategias de evasión a la respuesta inmune, como puede ocurrir en el caso del virus influenza, donde una de sus proteínas no estructurales, la proteína no estructural 1, NS1, es capaz de unirse al RNA viral para tratar de evitar, de enmascararlo y que no sea reconocido por los receptores TOL, de modo tal de disminuir la producción de citoquinas, como los interferones con acción antiviral. Muy bien, entonces es importante tener en consideración que a partir de esos eventos, los virus respiratorios causan también un aumento de la permeabilidad vascular porque están involucradas aminas vasoactivas y la secreción de distintas glándulas que están sometidas a la influencia de distintos reflejos colinérgicos y de neuropéptidos, de modo tal que allí ya comenzamos entonces con una gran mezcla heterogénea de componentes que involucran también distintas citoquinas y quimiosinas que van a estar implicadas en la inflamación inducida desde
la infección viral. De modo tal que las células de la respuesta inmune inflamatoria podrían, si bien circunscribir, también pueden agravar los eventos por liberación de más mediadores que aumentan esta respuesta. La respuesta inmune humoral, naturalmente que, si bien nosotros no la estamos, en este caso, demarcando, ustedes saben que está ocurriendo y está activada frente a una infección viral respiratoria con producción, por ejemplo, de anticuerpos que pueden ser dirigidos contra un serotipo particular de virus. De modo tal entonces que esa respuesta, por supuesto que va a tener distintos matices conforme la edad de la persona infectada, si tuvo infecciones previas, si tuvo vacunación previa y el agente, por supuesto, dispone de tal inmunoprofilaxis activa, con lo cual, entonces, lo que siga en la película que nosotros estamos viendo podrá llevar a distintos desenlaces. Por un lado, estamos viendo que la recuperación de las infecciones y de la enfermedad viral respiratoria es usualmente alcanzada antes de que se puedan detectar esos anticuerpos, de modo tal que esto está demostrando claramente que tanto la respuesta inmune innata como la respuesta celular adaptativa son grandes protagonistas responsables de la erradicación viral en este punto. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que esa respuesta inmune humoral mediada por anticuerpos, que son capaces de ofrecer protección frente a infecciones secundarias, podrían, bajo determinadas circunstancias, no ser tan protectivas. ¿Por qué? Y porque ¿qué puede pasar con los anticuerpos neutralizantes? El efecto podría no ser de larga duración, algo que puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de las infecciones por metaneumovirus. ¿Sí? Los anticuerpos no duran demasiado tiempo. Puede ser que el virus tenga una enorme variabilidad que le permita evadir la respuesta inmune gracias a la generación de mutantes o variantes de escape, algo que claramente está representado, por ejemplo, por el virus influenza, entre otros, como así también la presencia en los virus de una enorme variabilidad, tal como puede ocurrir en el caso de los rinovirus, con gran variabilidad y diversidad. Pensemos que los rinovirus tienen más de un centenar de distintos serotipos, y la respuesta inmune generada con anticuerpos es serotipo específica y no da reacción cruzada, es decir, la enfermedad generada o producida por un serotipo no deja una inmunidad que permita proteger contra infecciones posteriores por un serotipo diferente. Vale hacer la aclaración que hay un componente que aquí está mencionado, que los virus respiratorios no solamente van a inducir una reacción inflamatoria local a nivel de las células epiteliales de esa mucosa, sino que también pueden actuar a distancia a través de las rutas neuronales. De modo tal que distintas rutas, distintas fuentes, parasimpática, simpática, noradrenérgica, no colinérgica, etc., pueden en el árbol respiratorio verse afectadas por las infecciones virales, planteando o sugiriendo que puede haber claramente una interacción neuroinmune que puede contribuir a una enfermedad en las vías aéreas claramente reactiva frente a la infección viral. En esta imagen vemos que hay una tabla en la que están planteadas las enfermedades respiratorias altas y bajas y algunas de las manifestaciones clínicas asociadas a cada una de ellas, y donde en principio lo que podemos ver es que están múltiples virus respiratorios que producen estas infecciones localizadas con distintas entidades distinguibles, algunas que son a nivel del tracto respiratorio superior, ¿sí?, como puede ser el resfrío común o la laringotraqueobronquitis, y otras que pueden afectar el tracto respiratorio inferior o impactar a nivel de otras vías en el tracto respiratorio superior, como puede ser en el oído medio o en los senos paranasales. Vemos entonces que la participación o la incumbencia o el protagonismo de los distintos agentes es ciertamente diverso, y eso está representado por el número de asteriscos, ¿sí?, que están allí tabulados.
Pero lo importante es que tengamos en cuenta es lo siguiente, que se puede ver en esa tabla sin necesidad alguna de estar recordando, por supuesto, cuál es el protagonismo de uno y otro en cada uno de los cuadros. Lo que es particularmente importante tener en consideración es que las presentaciones clínicas no son específicas, ciertamente son muy variadas, y donde las infecciones agudas en general son lo más frecuente y que, en términos muy generales, lo más frecuente que ocurra, valga la redundancia, es que se autolimiten. Sin embargo, bajo determinadas condiciones, sabemos que pueden causar síndromes clínicos de mayor gravedad. Es así entonces que podemos plantear, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con el resfrío común? Que es la más frecuente de las manifestaciones por virus respiratorios. Vean el protagonismo que tienen los rinovirus y los coronavirus, que no les es excluyente, pues todo el resto pueden participar. Muy bien, típicamente cómo se presentan, ya todos sabemos, congestión nasal, rinorrea, irritación nasofaringea, pero puede haber manifestaciones que puedan ir un poco más allá, con compromiso a nivel del árbol respiratorio inferior, donde ya empieza el reflejo de oxígeno, la persona empieza a tener tos, y puede haber síntomas sistémicos que pueden incluir el malestar general, la fiebre, la cefalea, dificultades para el descanso, etc. ¿Cuánto tiempo demora desde la infección hasta la aparición de los primeros síntomas, ese periodo de incubación? 1 o 2 días, 24 o 48 horas, y esos síntomas pueden durar aproximadamente una semana en promedio, entre 5 y 7 días, con un pico de la replicación, o sea, el virus está replicando máximo un poco antes de eso o conjuntamente con la aparición de los primeros síntomas, ¿sí? Claro está que, por supuesto, el resfrío común es una entidad clínicamente benigna, pero que puede encontrarse complicada si hay infecciones bacterianas secundarias, puede haber una otitis media, sinusitis, o eventualmente comenzar con manifestaciones en el tracto respiratorio inferior. Insisto, solamente estamos viendo un ejemplo en el que, si bien vemos un virus fuertemente asociado con infecciones en el tracto respiratorio superior, este no le es privativo y puede, bajo determinadas condiciones, afectar el árbol inferior. Tal es así que vean ustedes cómo las exacerbaciones de eventos asmáticos los involucran los rinovirus con alto protagonismo. Es así que, por ejemplo, las enfermedades pueden ser o pueden cursar gravemente, ¿sí?, y aún producir la muerte en niños de muy corta edad o en personas con compromiso inmunológico. Importante tener en cuenta, las infecciones virales en el tracto respiratorio superior, pueden involucrar algún trastorno en la trompa de Eustaquio, de modo tal que esto predisponga al desarrollo de una otitis media aguda. Es una de las infecciones más comunes que se da en los niños y que muy frecuentemente se atribuye a la etiología viral. Del mismo modo, los virus respiratorios también pueden predisponer a colonización bacteriana a nivel nasofaringea con alteración de la respuesta inmune del hospedador, y puede haber fallas asociadas a tratamientos antibióticos cuando hay concurrencia o coexistencia de infecciones virales respiratorias y bacterianas. Obviamente, los virus respiratorios también han sido implicados en el desarrollo de sinusitis, bien sea esto directamente o como una complicación sobrevenida de las infecciones en el tracto respiratorio superior o como resultado de una infección bacteriana secundaria. En el caso de las laringitis y las laringotraqueobronquitis, es importante tener en consideración el rol importante de los virus del grupo parainfluenza. En tanto que las neumonías en los niños pequeños y en los infantes es más comúnmente, se atribuye más comúnmente a la etiología viral, las infecciones a nivel del parénquima pulmonar también pueden impactar en forma significativa en las personas adultas mayores y en los inmunocomprometidos. Tanto los rinovirus como los virus RCV son los agentes que son más frecuentemente aislados en las neumonías virales. Sin embargo, la edad, la estacionalidad
el momento del año, entre otras variables, es muy importante tenerlas en consideración, ¿sí? Lo importante, los adenovirus, hasta aquí no los hemos mencionado más allá de lo anteriormente citado en lo que hace a su ciclo de replicación, es muy importante porque su presencia es un factor de riesgo de enfermedad grave en los infantes, ¿sí? Del mismo modo, cobran especial relevancia los adenovirus en pacientes inmunocomprometidos y las infecciones que se puedan producir en el contexto del ámbito intrahospitalario. El virus influenza ocurre dando episodios anualmente en los eventos que se dan en el otoño tardío y durante el invierno, y eventualmente como eventos epidémicos, y por supuesto las ya muy conocidas por todos ustedes, pandemias que se han producido a lo largo de la historia aproximadamente entre 10 y 40 años, que terminan resultando en una enorme tasa de morbilidad y de mortalidad, particularmente en los niños de muy corta edad, en los ancianos y en los pacientes inmunocomprometidos. Las infecciones con los influenza de tipo B o de tipo C son en general, se presentan en general con cuadros que son más leves, ¿sí? Respecto de los producidos por influenza de tipo A. Y, como ya había mencionado anteriormente, la posibilidad de transmisión zoonótica desde influenza C y desde influenza D todavía sigue siendo en muchas instancias, desde la información que podemos recoger, en alguna medida controversial y no concluyente. Para recordar también, el virus respiratorio sincicial es el principal patógeno involucrado en las bronquiolitis agudas en los niños de hasta 1 año, siendo el responsable de gran parte de las hospitalizaciones y las muertes en ese grupo etario, ¿sí? Particularmente importante entonces recordar al virus respiratorio sincicial en las bronquiolitis en niños de muy corta edad. ¿Es una entidad privativa la infección por RSV en los niños? Claramente no, como no lo es ninguna de las que estamos aquí presentando, pues puede afectar también al otro extremo etario. Pero en el caso de los niños, y cuanto más corta sea su edad, es un cuadro de particular relevancia y por su morbilidad y su mortalidad. Ya cuando llegamos al segundo año de vida, los rinovirus y los bocavirus empiezan a ser patógenos que son más frecuentes, pero en el contexto en general es importante que podamos tener en consideración que la respuesta inmune en esos niños de tan corta edad presentan un patrón que les es particularmente propio, dado ese momento en el que hay fuerte tolerancia inmunológica, un patrón en el que predomina la respuesta de citoquinas de tipo TH2. Esto juega un rol central en la patogénesis de la enfermedad y que de alguna manera está catapultando o dejando el terreno muy bien arado para que las bronquiolitis puedan ser posteriormente asociadas, en tanto y en cuanto éstas se produzcan en edades muy tempranas, particularmente estoy hablando de menores de 6 meses de edad, para eventos que posteriormente van a ser asociados con asma o con eventos de exacerbaciones asmatiformes, ¿sí? En personas que ya son asmáticas. La gran mayoría de esas exacerbaciones asmáticas en los niños y en buena parte de los adultos se encuentra precedida por una infección en el tracto respiratorio superior por estos virus, ¿sí? Con lo cual, en muchos casos, esas exacerbaciones pueden conducir inclusive a la hospitalización. Y en esas exacerbaciones, como ya decía anteriormente, vean ustedes el rol importante que tienen los rinovirus, ¿sí? Como uno de los principales pivots a tener en cuenta por su preponderancia entre los agentes más fuertemente asociados al resfrío común. Por supuesto que también estos virus pueden ser causales de otro tipo de exacerbaciones, por ejemplo en aquellas personas que tienen antecedentes de EPOC, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede variar conforme a la etiología viral, aunque otra vez es muy frecuente que se encuentren asociados a los rinovirus. Muy bien. Cambiamos entonces ahora a tener en cuenta qué es cómo ocurren los mecanismos de daño, pero ahora lo vemos a nivel celular. Esta imagen está dividida en la parte A superior y en la parte B inferior. La parte superior está dirigida fundamentalmente a que podamos distinguir cuáles son los distintos blancos de infección viral.
Veamos entonces que las infecciones por los ortomixovirus, virus influenza A es un ejemplo paradigmático que aquí está mencionado, los herpes virus humanos, los adenovirus, el virus respiratorio sincicial y los coronavirus, que son los que comúnmente pueden afectar el tracto respiratorio superior. Por supuesto, tengamos en consideración las salvedades hechas relacionadas con los virus herpes humanos, los distintos virus herpes humanos. Entonces, estamos diciendo que todos ellos pueden causar neumonía y que la infección, por ejemplo, por RSV puede conducir a una bronquiolitis, siendo la principal causa, como lo decíamos anteriormente, siendo aún capaz de producir neumonía en los niños menores de 1 año. Focalizándonos en los alvéolos pulmonares, veamos que los coronavirus y el virus influenza tipo A son capaces de infectar a los neumocitos de tipo 2. En tanto que podemos ver que los neumocitos de tipo 1 y de tipo 2 pueden ser infectados por el virus respiratorio sincicial, adenovirus y herpes virus. ¿Nos quedamos solo con esas células en el parénquima alveolar? La respuesta es no. Las células endoteliales también son blanco de infecciones virales, por ejemplo, por virus RSV y por herpes virus humanos. Claro está que frente a este panorama la respuesta inmune no se queda quieta e involucra la participación de distintos tipos celulares de la respuesta inmune que van a ser reclutados en el sitio de la infección, como pueden ser los macrófagos, los neutrófilos, las células T, NK, B y células presentadoras de antígeno, algunas de las cuales pueden ser infectadas por los adenovirus, los corona, virus influenza A y por el virus o por los virus herpes humanos. ¿Qué es lo que ocurre sobre estas células en manos de cada uno de estos virus? Acá estamos sentándonos fundamentalmente en los mecanismos de daño directos, esos que directamente el virus puede infringirle a la célula infectada. Ya nosotros dijimos hace unas diapositivas un poquito más atrás que el ejemplo paradigmático tras la infección, que pueden alterar la homeostasis en forma directa y producir la lisis celular, lo constituyen los adenovirus. Los que también, además de poder producir ese efecto citopático, son capaces de producir otros efectos citopáticos, como iremos viendo. Ahora bien, los virus como el virus influenza, los coronavirus y los herpes virus son capaces de producir o de disparar eventos de apoptosis. Esto lo habíamos mencionado dándole directa vinculación a algunas proteínas neosintetizadas que tempranamente del virus influenza A pueden impactar a nivel mitocondrial, de modo tal de inducir, por ejemplo, la apoptosis de esas células. ¿Son únicamente ese el mecanismo de muerte que pueden inducir? Claramente no. También hay otros mecanismos de muerte inducida, por ejemplo, piroptosis, que está involucrada en estas células. La formación de cuerpos de inclusión que pueden aparecer en las células infectadas pueden darse tanto como consecuencia de la infección por los adenovirus, por el virus respiratorio sincicial o por los herpes virus, como así también la formación de masas gigantes multinucleadas o sincicios que podrían ser una consecuencia de las infecciones, honrando su nombre, del virus respiratorio sincicial, además de los coronavirus y los herpes virus. Claro está que estas masas multinucleadas constituyen, en principio, un mecanismo alternativo de transmisión de infección célula a célula, sin liberación de progenie, pero además constituyen en sí mismo un mecanismo que conduce a la muerte, pues la sobrevida de los sincicios en términos relativos es ciertamente corta. Seguimos a nivel celular, pero damos un viraje hacia lo que son los mecanismos de daño celular indirecto. En este contexto, solamente para tener en consideración o refrescar, como ya habíamos dicho, algunos conceptos, vemos que del lado izquierdo estamos viendo lo que ocurre en el pulmón sano, en condiciones de equilibrio homeostático, y donde podemos ver que las células de la respuesta inmune que están residentes incluyen primariamente a los macrófagos alveolares, a las células dendríticas plasmocitoides y células dendríticas convencionales, a los linfocitos que se encuentran residentes en ese tejido, a los eosinófilos, que ya sabemos que en conjunto lo que están haciendo es patrullar ese tejido ante el eventual desafío de algún microorganismo. Conjuntamente, las células del epitelio respiratorio, por ejemplo,
aquí estamos viendo las células productoras las células club cells, las células club, perdón, que son productoras de surfactantes, entre otras moléculas, como así también las células globosas, que son células que producen las mucinas, juegan un rol particularmente importante porque estas moléculas preservan la homeostasis. ¿Por qué? Porque de alguna manera están manteniendo un estado de quiesencia en todas las células inmunológicas que anteriormente estábamos mencionando. Es decir, esta producción desde estas células que integran el epitelio respiratorio en condiciones de equilibrio mantienen tranquilidad en la actividad de estas células. Esa tranquilidad claramente se rompe cuando sobreviene una infección viral por cualquiera de los agentes. De modo tal entonces que ya sabemos, repetimos muy sintéticamente, que los receptores inmunológicos que son capaces de pesquisar la presencia de virus, por ejemplo los receptores de reconocimiento de patrones, van a comenzar a activar la respuesta inmune. Hay secreción de quimiosinas, de factores de crecimiento por células del epitelio respiratorio, como así también, por supuesto, por las células inmunológicas residentes que antes citábamos, de modo tal de propiciar el reclutamiento y la activación de neutrófilos, de monocitos, de células natural killer y de células T, con lo cual estamos claramente advirtiendo que la celularidad en el lumen de ese alvéolo empieza a estar congestionada. Comienza, por supuesto, la producción de los interferones de tipo 1, alfa y beta, y de tipo 3, lambda. Estos interferones son citoquinas producidas primariamente frente a la infección viral y van a ser seguidas por la producción de otras citoquinas inflamatorias y, por supuesto, por aquellas proteínas que son derivadas o promovidas su síntesis a partir de los interferones. Otros efectores de la respuesta inmune, que son producidas tanto por las células epiteliales, por las células endoteliales y también por las células de la respuesta inmune, involucran a la lactoferrina, las defensinas, los intermediarios reactivos del oxígeno, los intermediarios reactivos del nitrógeno. Entre otros, por supuesto, ¿no? Las células inmunológicas de la respuesta inmune innata, los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas, son las que van a mediar la activación, son el gran nexo de la activación de la respuesta inmune adaptativa. Es allí que va a haber mayor participación de las células NK, de los linfocitos B y de los linfocitos T, que van a involucrar la producción de interferón gamma, va a comenzar la producción de anticuerpos, y va a comenzar también, por supuesto, la acción citotóxica ejercida sobre las células infectadas. En este punto en particular es claro que tenemos que discernir los caminos que pueden seguirse, de modo tal que podrá haber resolución o podrá ocurrir un daño continuo si hay persistencia de esa infección. Tal es así que si hay persistencia de la infección, habrá acompañamiento de alguna manera de esa respuesta inmune antiviral, que con frecuencia va a conducir al daño en el parénquima pulmonar y con complicaciones secundarias que pueden tener que ver con inflamación sistémica, porque por supuesto puede haber desregulación de la respuesta inmune a ese nivel, como así también infecciones bacterianas o fúngicas que puedan ser propiciadas. La infección prolongada puede resultar claramente en trastornos en la oxigenación, con síndromes de dificultad respiratorio agudo, asma, e involucre también remodelación de la estructura del parénquima pulmonar, donde empieza a haber depósitos de colágeno, adelgazamiento de la membrana basal y formación de tejido cicatrizal, con fibrosis a ese nivel, que conlleve naturalmente a una falla por disfunción orgánica a ese nivel, eventualmente conduciendo a la muerte del paciente. La resolución de la infección viral está o depende fuertemente de que la cinética de los eventos esté bien controlada, de modo tal que cuando hay una activación inmune exitosa, también tendría que haber una reversión a la homeostasis que esté facilitada por citoquinas antiinflamatorias, por moléculas que tienen capacidad de inmunosuprimir, como así también la remoción de células inmunes citotóxicas activas mediante la eferocitosis con una extensiva reparación
tisular. En este ejemplo que nosotros estamos viendo aquí, está representado nada más que como una consecuencia que sobreviene a las alteraciones producidas sobre un parénquima normal ante la infección por el SARS-CoV-2. Vean ustedes que se suceden los eventos antes descritos en este caso y donde la alteración, gracias a una respuesta inmunológica descontrolada que altera esa barrera entre la circulación y el alvéolo pulmonar, va a dificultar el pasaje del oxígeno a la circulación, disminuyendo la presión parcial. Esto es algo que los parámetros de laboratorio permiten verlo mediante la gasometría, y un aumento de la presión de dióxido, el que puede difundir sin dificultades al interior del alvéolo, pero no puede ser recambiado por oxígeno, ante una rigidez y promovida por la remodelación que transcurre a este nivel. Nos paramos ahora en algunos mecanismos que son pilares en lo que hace a cómo los virus respiratorios pueden evadir la respuesta inmunológica. Esto ha sido extensamente tratado anteriormente y es importante que comprendamos que muchos de los agentes virales involucran a virus cuyo genoma es de tipo ARN. Consecuencia, su replicación involucra estas ARN polimerasas, ARN dependientes, que carecen de la lectura de prueba y por tanto, cuando ocurre un error durante la replicación del material genómico, no puede ser corregido. Una excepción particular lo constituyen los coronavirus, siendo ARN virus que tienen una polimerasa con capacidad de exonucleasa, es decir, con capacidad de hacer este proofreading o lectura de prueba. En general, los ARN virus no pueden corregir el error y en consecuencia la mutación incluida por error en esa progenie va a quedar fijada y puede conducir a un cambio aminoacídico que se traduzca en una mutación que eventualmente pueda conducir a una variante de escape con capacidad de burlar la respuesta inmunohumoral instaurada en ese hospedador. En el caso del virus influenza es muy importante la consideración de aquella característica que le es propia de un genoma segmentado. ¿Por qué decimos esto? Veamos en principio que aquí estamos haciendo, desde el punto de vista de su nomenclatura y con el ejemplo del virus influenza, a la mención de dos tipos de cambios antigénicos de diferente magnitud, conforme cuánto de su genoma está involucrado en ese cambio. De modo tal que uno puede hablar, en el caso de virus influenza, de cambios menores, también llamados desde el inglés drift, que son cambios que pueden darse con mucha frecuencia y que son los grandes responsables de los eventos estacionales, impactando fundamentalmente en aquellos segmentos genómicos que codifican para la hemaglutinina y para la neuraminidasa. Estos cambios menores debemos comprenderlos que ocurren por acumulación de mutaciones por el mecanismo citado en la diapositiva anterior, es decir, errores durante la multiplicación o replicación genómica que no pueden ser corregidos por una polimerasa que carece de lectura de prueba. De modo tal entonces que esos cambios menores son, insisto, los grandes responsables de los eventos estacionales, aquellos que pueden darse de un año a otro, con variantes dentro de una cepa de virus influenza en particular. Ahora bien, la presencia de un genoma de tipo segmentado, ustedes han visto que como mecanismo de variabilidad puede dar sustento a cambios mayores, es decir, a grandes cambios antigénicos que ahora involucran la mezcla de segmentos genómicos de dos orígenes diferentes en un hospedador capaz de recibirlos. Aquí lo tenemos con este hospedador, el ganado porcino, que es capaz de recibir virus influenza de origen aviar y virus influenza de origen humano. De modo tal entonces que la multiplicación de virus influenza desde esos dos orígenes en células de este hospedador podrán dar origen por reasociación de segmentos genómicos a una nueva cepa que albergue
un gran cambio antigénico, por eso su nomenclatura como cambio mayor o shift antigénico, que eventualmente podría tener potencial pandémico. Esto es de particular relevancia porque nosotros estamos viendo cómo la participación de hospedadores no humanos no solamente constituyen una barrera muy importante a tener en cuenta en lo que hace a la preservación, las dificultades para la erradicación de una infección viral, sino que además son fuente de generación permanente de nuevas variantes que podrían acecharnos y que pueden tener potencial pandémico. Para ir terminando, vemos el ejemplo de evasión en el caso del virus respiratorio sincicial, donde por supuesto, nuevamente, siendo un virus RNA, tenemos la presencia o la posibilidad de que se generen mutaciones. Sin embargo, acá estamos haciendo mención a otros eventos. Y vean ustedes cómo claramente aquí puede verse que en la glicoproteína G puede haber variantes en su presencia que permitan evadir aquellos anticuerpos con capacidad neutralizante, en tanto esta glicoproteína G es una de las grandes responsables de la absorción de este virus a la superficie celular, de modo tal entonces que la presencia de anticuerpos neutralizantes no garantiza la protección con infecciones sucesivas. Del mismo modo, algunas proteínas no estructurales de este virus respiratorio sincicial son capaces de suprimir o de revertir la acción antiviral a partir de algunos mecanismos antivirales disparados por los interferones. De modo alguno vamos a restringir esta capacidad al virus respiratorio sincicial. Definitivamente están ustedes invitados, entre comillas, a profundizar esta temática desde la bibliografía, pues los mecanismos de evasión a la respuesta inmune, que si bien serán tratados en un seminario, están extensamente contemplados en la bibliografía, y podrán ver que son muchos los ejemplos mediante los cuales los virus respiratorios pueden escaparse a los mecanismos efectores interferón mediados. Por último, algo que habíamos visto en el ciclo de replicación del virus respiratorio sincicial, vean cómo la secreción desde una célula infectada de la glicoproteína G puede actuar como un distractor de anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Algo así como estar tirando papel picado al medio para que la respuesta inmune vaya tras esa glicoproteína, permitiéndole a las partículas virales alcanzar el cometido o el blanco de interactuar con la célula hospedadora, como así también la posibilidad de antagonizar los receptores de tipo TOL. Mecanismo este que, insisto, al igual que el anterior del interferón, no le resulta privativo al virus respiratorio sincicial. Este constituye solamente un modelo que alberga distintas estrategias de evasión. Como ya he mencionado anteriormente, les impulso la necesidad de contemplar la bibliografía que está recomendada para profundizar todos los conceptos que hemos discutido a lo largo de este seminario. Por supuesto, para todos aquellos que tengan especial interés en profundizar, hay lecturas de consulta que quien les habla tiene disponible y que escribiéndome a mi correo electrónico desde ya puedo hacérselo llegar. Agradezco a todos su atención y ante cualquier duda estoy a disposición a través del correo electrónico o de los foros diseñados para tal efecto. Que estén ustedes muy bien y muchas gracias.